bellezas, bienvenidos a este en vivo súper especial. Hoy vamos a tocar un tema que sería, la pregunta es, ¿y si la clave no es rendirse? Sí, este es un espacio que hemos creado especialmente para esas emprendedoras o las que están pensando en emprender, para ver el emprendimiento con otros ojos, ¿no? No con los ojos del enamoramiento, sino con los ojos del realismo, de la objetividad. Sabemos que emprender no es un camino sencillo. Es fácil más no sencillo o sencillo más no fácil, I don't know, pero la cosa es que tiene sus matices, tiene sus momentos, tiene sus retos. Y muchas veces no se ve eso no se expresa quizás o se muestra de la mejor manera. Pero al igual que tiene eso, también como tiene sus precios, también tiene sus recompensas maravillosas, como el crecimiento personal, pues el desarrollo de tu propio emprendimiento, la libertad de alguna manera financiera. Y vamos a estar hablando, hola mis bellezas, gracias a todos por conectarse. Hoy vamos a estar hablando con Kenia. Kenia es una especialista, sí, una especialista. Ella ayuda a emprendedores a desarrollar su emprendimiento, a encontrar su camino de manera muy estructurada. Kenia es una experta, yo amo hablar con ella, hace poco la tuvimos en Somos Mundo Natural y te preguntarás por qué este en vivo es tan importante. Si tú estás emprendiendo o estás pensando en emprender, quizás estás aquí porque vas a escuchar algo que te va a tocar a ti muy a fondo. No sabes nunca cuál va a ser el momento en que tú vas a encontrar la respuesta que estás buscando a esa pregunta que tanto te hacen. O quizás quieras ver las historias de otras personas, de cómo se desarrollan sus emprendimientos y cómo han logrado llevarlos a cabo por mucho tiempo y sostenerse económicamente con ellos. Entonces este es un espacio para ello, para hablar de personas emprendedoras, de personas con mucho para dar. Así que muy atentas y busquen y quieren papel y lápiz porque Kenia es oro puro. Kenia tiene una conversación poderosísima. Yo la adoro y la admiro muchísimo. Vamos a perder. Otras, no tanto. Vamos a ver cómo nos va hoy. Hola, hola. Gracias por conectarse. Ya vamos entrando en nuestra invitada, Kenia. ¡Hey, hola! Estoy súper emocionada porque sé que ha sido un reto podernos conectar, pero agradecidísima de que estés con nosotros. Sé lo ocupada que eres por todas las personas a las que tienes la bendición de asesorar, de apoyar, pero te agradecemos un montón que estés aquí con nosotros. No, yo te agradezco un poco tu paciencia a mi agenda, porque no es que sea muy compleja, pero justo en este ciclo se intensifica porque es la temporada alta de la planificación de los negocios. Así que de verdad, gracias por la invitación y la paciencia. Con muchísimo cariño, Kenia, porque de verdad lo que tú tienes para aportarle a esta comunidad de emprendedoras y emprendedores, aunque yo me enfoco en las mujeres, siento que, no sé si es una particularidad mía, pero como para mí ha sido retador, yo lo veo como que para las mujeres tiende a ser un poquito más retador. Y yo te voy a hacer una pregunta sobre eso más adelante, pero quiero que te presentes, Kenia. ¿Qué hace Kenia? Si yo hoy conozco a Kenia, ¿qué Kenia me puede aportar a mí? ¿Cómo me puede apoyar como emprendedora? ¿Cuáles son los servicios de Kenia? Bueno, yo te puedo decir que si lo tengo que condensar a una sola palabra, es la más famosa y por la que mucha gente me busca, estructura. Pero yo lo veo desde qué punto, lo veo desde el punto de hacer tu negocio sostenible desde tu idea hasta la ejecución. O sea, sostenible para tu alma y sostenible para tu negocio. Porque a veces nada más nos concentramos en la parte de la estabilidad y la rentabilidad del negocio y no en la estabilidad tuya para liderar el negocio. Y esa es la parte más clave. Así que Ya, en eso, porque no yo te se puedo decir que sostiene ahí en se el resume. tiempo. Si no hay Así es. salud, si no hay salud mental, si no hay emociones sanas, pues no se sostiene en el tiempo. Y fíjate que hoy nuestro tema es si la clave no es rendirse, pero muchas veces nos rendimos es por eso, ¿no? Porque descuidamos esta otra parte, porque a la final la empresa es uno. Ujú. Y si uno no está bien, pues me supongo que la empresa tampoco. Así es, totalmente. De hecho, si tú no estás bien, vas a tomar decisiones desde la impulsividad, vas a tomar impulsiones desde las noticias, desde las hormonas y
vas a tomar decisiones desde las emociones, que no es que ni una ni otra sea buena o mala, pero probablemente en el contexto de tu empresa eso tenga un impacto. Y siempre eso hay que entender, sobre todo ese autoconocimiento, desde dónde estoy yo en este momento. Estoy generando una presión porque necesito facturar y tengo que movilizar a todo el equipo a eso, si tengo equipo, o tengo yo que esforzarme al extremo de querer mover el negocio para poder generar ese ingreso. O sea, desde las dos vertientes lo ves, si tienes equipo y no. Entonces el equipo, obviamente, si hay un equipo, pues sufre más. Si eres tú sola, lo sufres tú todo sola. Exactamente. Bueno, sabemos que Kenny apoya a emprendedores, pero Kenny es una emprendedora también. Cuéntanos un poquito esa historia. ¿Qué fue lo que te impulsó a ti a emprender? Bueno, la realidad es que la necesidad, yo creo que como todos dicen, el hambre es real. O sea, el hambre de tener que ir al supermercado y hacer una compra, el hambre de poder generar estabilidad en mi hogar. Yo como madre soltera, que me tocó a una etapa muy temprana, me llevó la vida como me colapsó, porque el tener esa forma de operar y de dirigir mi vida desde esa prisa, desde yo tengo que llegar a todo, desde yo tengo que ser la madre heroína, desde que yo tengo que ser la profesional perfecta. Y yo creo que muchas hemos estado ahí, y pues yo estuve y me lo cobró la salud de una manera muy fuerte, llevándome hasta una cirugía de columna. Ya obviamente el estrés no me desvió la columna, pero sí me inflamó, sí me generó mucha falta de estabilidad física y emocional. Y pues también eso me llevó a tomar malas decisiones financieras, quebrar financieramente. Y era que estaba evadiendo mi vida en todo momento. Entonces, yo creo que en el momento en que me llegó la decisión de emprender, fue el tenerlo todo mal. Entonces, creo que me llegó en un momento en el que yo decía, bueno, yo tengo que o salir de aquí o me quedo aquí. O sea, cuando llegas a ese fondo en donde ya no sabes qué más hacer, donde ya no te llega la claridad ni siquiera qué es lo correcto o incorrecto, en donde estás ahí, entonces te haces una pregunta: o tú emerges y tienes una nueva oportunidad, o te quedas ahí. Y la pregunta mía fue, obviamente mi decisión fue darme una nueva oportunidad, y fue a través de la creación del negocio y de una nueva vida. Poderoso, poderoso. Kenia, cuál pensarías que para ti fue la mayor barrera? ¿Cuál fue tu mayor barrera? Vencerme a mí. Yo creo que yo creo que es el reto que todas tenemos. Yo siempre digo que el primer año, siempre cuando yo trabajo en mis programas de mentoría, yo siempre le digo a las emprendedoras que están iniciando que, que lo más importante es vencerse a sí mismas. De hecho, anoche hablaba yo en mi programa de Trasciende, estábamos hablando sobre el modelo de negocio y hablábamos sobre la diferencia del modelo de alto valor y el modelo de menor valor. Y yo creo que todas queremos tener un negocio con alto valor, pero no todas estamos listas para sostener emocionalmente un negocio de alto valor. Entonces ahí es donde viene esa pregunta de realmente tienes que vencerte primero a ti, aceptar que no solo mereces, sino que entregas, porque a veces solamente decimos cobra lo que merece, pero no solo lo que mereces, sino lo que también tienes la capacidad de entregar, porque hay que ser sensato. Si no tienes la capacidad de entregar un valor de 15, 20 mil, 50 mil dólares, entonces tienes que prepararte para poder entregar ese valor. Entonces, tienes que vencerte desde entender qué necesidades tienes a nivel técnico, qué necesidades tienes a nivel de autoconocimiento, qué necesidades tienes a nivel físico de tu salud. Tienes que regular tus hormonas, tienes que trabajar las emociones, tienes que darte terapia si es necesario. O sea, porque tú eres el ente que mueve la empresa no se mueve sola, no es el mercado que mueve, eres tú, tu visión, tus decisiones, tu gallardía, tu seguridad cada día y cada minuto, el saberte plantar y decir cuál es
tu prioridad y luchar por esa prioridad cada día. Ese Ujú. es, te podría decir que para mí fue el mayor reto, de vencerme, de confiar, de entender que lo que yo sabía tenía un valor y que eso se podía convertir en un pequeño paquete, colocarle una etiqueta y venderlo, porque ese Correcto. conocimiento que tenemos nosotros a veces, esa frustración, no, es que eso debería de ser así, no, es que aquello es así, siempre estamos observando y criticando, pero mucho de eso tiene que ver con ese juicio y ese criterio que tú tienes de cómo hacer las cosas. Y Ajá. hay empresas que están dispuestas a pagar por una consultoría tuya, por ese criterio que tú tienes, para que tú simplemente llegues a la empresa y le desmontes todas sus creencias y a partir de ahí, pues entonces tú brindas un servicio y las empresas están dispuestas a pagar por eso. Y a veces Sí. tú no tienes la claridad de que todo eso es un servicio que puedes brindar y piensas que es frustración, pero realmente es un valor tangible que tienes para cobrar por eso. Y yo creo que eso es lo más difícil de ver, y de superar. Qué poderoso. Tengo dos cosas aquí a ver si entendí, porque eso está súper poderoso. Entonces, muchas Ujú. veces queremos ponerle un valor a nuestro producto, pero hay dos, quizás, dos cosas que evaluar. Si ese valor, tú sientes que ese es tu valor. O sea, si tú mentalmente tienes la conversación, ese es mi valor. Y la segunda sería el, lo que tienes para entregar sustenta, o sea, o sostiene ese valor. Wow, qué poderoso. Y a veces el más difícil es el que uno se lo crea. Ajá. Porque Porque capaz tienes normalmente todo, es lo eres otro. bueno, hasta Claro. PhD y todo eso, y una cosa grandiosa de información en tu mente y de mucho conocimiento, y, pero no te crees que tienes algo para aportar y dar, y que vayan a haber personas, como tú dices, empresas dispuestas a dar eso. A No, pagar, claro, eso por ese está bien. juicio. Sí, ¿Cómo? a pagar por ese, digo, a pagar por ese juicio que tienes, porque no es, yo creo que también es la forma en que uno visualiza cómo servir, porque yo te puedo decir que cuando yo empecé, yo en mi mente tenía, bueno, yo voy a hacer una agencia de comunicación corporativa, como una firma internacional que se llama Llorente y Cuenca. Esa era como mi visión. Yo decía, yo quiero ser un Llorente y Cuenca de República Dominicana. Pero ¿quién me conoce? Y empecé ahí con la duda, ¿quién me conoce? ¿Quién va a Ajá. confiar en mí? ¿Cómo voy a empezar yo por eso? Entonces, empecé como con ese modelo tradicional que era el que yo conocía. Pero a Claro. medida que me fui adentrando en el negocio, yo te puedo decir que de mi negocio yo incluso vendo licencias por mis plantillas de trabajo para que otras personas la puedan utilizar y replicar. Entonces, a veces tú no pensarías que esos métodos que tú has creado, Ujú. pueden tener ese valor para tú poder incluso ofrecer ese servicio a un emprendedor o a una empresa de alto valor. Entonces, eh, es un tema de visión, de ver realmente y de verte. Y fíjate cómo podríamos pensar que a mí me encanta el tema de las emociones, de ahí al que yo me especializo bastante, y cómo podríamos pensar, tú acabas de decir, este juicio que tú estás dando a los demás, que podríamos decirlo como transformar una connotación negativa a algo de aportación. O sea, deja de mirar lo que no hay, si tú lo tienes, darlo. Es Exacto. una transformación poderosísima. Ujú. O sea, dar la solución al problema. A veces ese juicio de que, ay, mira, debería ser así. ¡Wow! Bueno, como debería ser así, yo tengo las herramientas para decir, como que hagámoslo así, pues entonces ofrezco un producto para suplir esa necesidad. Qué poderosa visión, Kenia, nos acabas de regalar. Porque quizás estamos así, no, pues el algoritmo de Instagram debería, bueno, ese es otro tema, pero fulanito debería aportar esto. Si quieres ser mejor motivador o mejor speaker o esta empresa, no sé, de servicio, podría mostrar su producto así. Entonces, aporta ese valor. Es como dejar de juzgar y crear soluciones. Sí, es que, por ejemplo, yo te puedo decir que yo como empleada había muchas cosas que yo no veía que eran correctas y que Ujú. no me parecía que la forma en que las empresas en donde yo trabajaba podían tener un resultado o un impacto. Por ejemplo, algo tan simple como el Día de la Mujer, regalarte una rosa, ponerle una etiqueta, una rosa cortada, ponerle una etiqueta,
a algo que te van a colocar muy bonito, tú te vas a tomar fotos con tu rosa, pero ¿qué pasa si eso tú lo redireccionas y lo conviertes en una acción de responsabilidad social corporativa y el Día de la Mujer, mejor esa inversión, llevas a tu equipo de trabajo a una fundación que trabaje con mujeres que han sido maltratadas físicamente y hoy no tienen un ingreso para poderle empezar a recuperarse y reinsertarse en la sociedad después de haber sido maltratada? Entonces, es ese juicio, hoy yo te Ujú. puedo decir que trabajo yo en las empresas. O sea, el yo tener esa crítica interna, hoy yo la he Ujú. convertido en lo que hago con las empresas a través de sus planes de trabajo, a través de la cultura corporativa que desarrollo con los equipos, a través de la visión de cómo reinvertir mejor su dinero y tener un mejor o incluso una mayor reputación a nivel social. Entonces, Claro. muchas veces tenemos esas críticas y no la transformamos ni le damos el impacto a ese nivel a través de los servicios. Entonces eso Y es, ese yo te puedo es decir que una es algo que gran me gusta. Y es una gran aportación, Kenia, porque, o sea, puede ser que no es que no, unos son más inteligentes que otros, sino que a mí de repente no se me ocurrió y simplemente tú vienes y das esta aportación de valor y mira lo que transformas en una rosa, en un impacto masivo, tanto económicamente para la empresa, reputación para la empresa y una aportación poderosa para una institución que lo requiere. Exacto. Y esa mentalidad o esa visión de vida, todos, yo no creo, bueno, tú me dirás, que no hay un ser humano que no tenga aportación para otro. Yo creo que Claro. hasta mis hijos me pueden dar una aportación en un momento en que yo estoy friqueada. Todos, es saber redirigir. Porque si te quedas como en observar lo que recibes, es que yo me considero una guardiana de las ideas y a veces esas ideas están ahí flotando y no las reconvertimos. Entonces yo Mm, creo que siempre yo digo que veo oportunidad en el desastre. qué poderoso. Kenia, yo te tengo una pregunta. Como emprendedora, ¿cuál ha sido en los momentos en que, tú sabes, no hay sus momentos en que el emprendimiento es así? Yo le digo la montaña tusa de emoción. ¿Cuál ha sido la emoción que más como te ha costado gestionar en los momentos no tan buenos? Creo que no me habían hecho esa pregunta, pero yo te puedo decir, porque es que yo empecé muy de la mano con el inicio del negocio, no te puedo decir que soy perfecta, pero yo te puedo decir que quizás el mismo tema de mi relación con el dinero, yo creo que eso ha sido lo más, lo que me ha hecho oscilar más a nivel emocional, con ese sentimiento de te quiero y te odio al mismo tiempo. Ya. Entonces, como que esa emoción, yo te diría que yo creo que es la más difícil y no solamente creo que para mí, creo que para muchas, Mm. pero en mi caso yo venía con una herida muy fuerte porque venía de una quiebra financiera. Oh. Entonces venía de estar en el fondo. Entonces empezar a recibir dinero me generaba inestabilidad emocional. O sea, era todo lo contrario. Recibirlo Ujú, no me hacía sentir segura. ujú. Entonces yo tuve que aprender a tener esa buena relación de entender que mientras más yo recibía, más segura yo estaba. Ok. Porque ese miedo de perderlo y de no tenerlo y de no poderlo retener me hacía que lo gastara. Ujú. Entonces, eso emocionalmente pues me mantenía en un sub y baja constantemente. Wow, qué poderoso. Y creo que es un buen inicio cuando uno va a emprender. O sea, ¿qué relación tengo con el dinero? Una extraordinaria pregunta. Tengo el de amor y odio. Hay mucha. La gente piensa que es una sola relación del dinero, ¿no? El gastador y todos tienen un fondo emocional muy poderoso y quizás un trauma o un impacto de quiebre que permitió una interpretación ahí que uno se hace inconscientemente o lo rechaza o se vuelve muy miedoso, sobreprotector o simplemente poco arriesgado, o sea, ¿no? Así Hay, es. hay tantas cosas. Bella, este es un camino que quizás puede resultar solitario. ¿Ha sido para ti un camino solitario? Para nada, para nada, porque yo te puedo decir que para mí todo el tiempo he estado rodeado de comunidad. Yo soy, bueno, en mi diseño humano,
yo tengo una de las condiciones que tengo en mi diseño humano es que tengo el don del influencer. No tenía idea de cómo sacarle provecho a eso. Pero eso de alguna manera me llevó a crear comunidades privadas. Yo no soy de las que consideran que Instagram es mi comunidad para nada. Yo entiendo que Instagram, quienes están ahí, es mi audiencia. Mi Ujú. comunidad es quien pasa a un programa ya para estar Ok. conmigo, que quiere estar conmigo. Entonces yo te puedo decir que todos mis programas tienen alrededor una comunidad y en el tiempo se ha ido creando y se ha ido cohesionando de una manera interesante. Tuvo una comunidad, tuvo un club por un tiempo, como por un año más o menos, de CEO Club, y siempre he estado rodeado de emprendedoras, pero también te puedo decir que tuve la gran dicha de que en el mismo proceso que yo inicié, a Ujú. medida cuando uno está en esa etapa de aprender mucho, yo creo que esa etapa nunca se termina, pero hay como un fuego mayor cuando uno empieza, y yo que tenía ese síndrome del impostor al 99%, yo estaba haciendo un curso para desarrollar mi web y ahí conocí a quien hoy yo digo que es mi bestie, eh, y es mi coach también. Entonces ella y yo nos hicimos muy amigas y ella se convirtió en mi partner. Ella es la persona que en todo momento está conmigo para mis decisiones, para mis desilusiones. O sea, nos volvimos hermanas. Entonces yo Ujú. creo que es vital tener a alguien. Hay muchas otras personas, la menciono a ella Ya. porque es la más cercana, eh, pero con ella yo te puedo decir que cada vez que yo tengo que hacer un redireccionamiento de mi modelo de negocio, yo me siento con ella y lo mismo yo lo hago con ella, porque yo tengo una frase que dice, una CEO necesita otra CEO en su vida, que le haga Qué ver. lindo. Entonces, yo te diría que no, la soledad no ha sido parte de mi camino. Yo siempre he estado creando las comunidades y he sido parte de comunidades también, Qué porque amo bonito. estar en comunidades, amo estar Kenia, en comunidades. ¿qué le dirías a alguien que se siente solo? Porque de repente decidió emprender y todo el mundo le está diciendo, mira, no hagas eso, hay mucha gente emprendiendo en esa cosa, y lo que siente, se siente es atacado, o sea, por todas partes. ¿Qué quizás no está viendo o qué requiere, pues quizás Mira, lo transformar? único, yo te diría que lo único, y lo hablaba también anoche en mi programa, que le decía a las chicas, y es, dejen de prestar atención a todo lo que dicta el mercado, porque el Ujú. mercado te va a decir, vende mientras estás durmiendo, pero no es cierto, no vas a vender mientras estás durmiendo. Tienes que trabajar de día para poder vender mientras estás durmiendo. Ujú. No es cierto que vas a poder cobrar lo que vales si tú no tienes una buena relación con el dinero. No es cierto que vas a poder tener un negocio que te permita la libertad que realmente tú quieres si tú estás desconectada de la vida. Entonces Mm. yo creo que dejar de hacer más silencio, Ujú. prestarle más atención a lo que tú quieres y desde ahí construir y tomar y dejar las estrategias que el mercado te da. Ya sea el mercado, ya sea un mentor, ya sea un consultor que tengas en tu vida. Yo te Ujú. diría es que aprendas a hacer silencio, a escuchar, a verte y observar cuál es el paso siguiente que tienes que dar. Apagar las voces para escuchar tu voz. Qué Así es. poderoso, poderoso, porque a veces estamos escuchando cómo lo hacen otros o qué me tiene para decirme este y estamos en esta vida del cómo lo hago, pero a veces uno ya sabe cómo es el asunto, pero no se Así, permite escucharse. así es. Qué poderosísimo, Kenia, qué transformador esto y muchachos, de verdad, escuchen a Kenia y siguen a Kenia, porque tiene mucho, creo que te he visto en varios, en tu Instagram que haces entrevistas o que creo que tienes un podcast, ¿correcto? Sí, ahora mismo sí, hay unas pequeñas cápsulas que yo comparto de 5 o 10 minutos con análisis que yo hago. También en mi lista de suscripción, ahí es donde más comparto ese diario vivir. O sea, yo tengo los aha moments de nación en crecimiento, en donde yo
si hice una meditación o si vi una hoja y esa hoja me dio una señal, yo de ahí escribo y lo comparto por correo electrónico. Y de ahí Qué siempre linda. saco un valor que lo conecto con el negocio y con nuestra vida. Sí. Y bueno, sí, a través de Instagram pues siempre van a tener conexión conmigo. Qué bella, Kenia. Muy inspirador todo lo que nos comentas y de repente pensaría que hay que hablar más sobre eso, ¿no? Porque a veces los cómo que nos dicen por ahí, todos tienen una manera y no, esta es la manera, y esta es la manera, y uno dice, "¿Pero ¿cuál es la manera? Si hay millones de maneras. Y resulta que posiblemente para ti hay una manera y ya está dada y tú no la estás escuchando, que es La única, poderosísimo, me encanta. yo te puedo decir que la única, y también escribí algo justamente de eso con el nuevo formato que sacó Instagram, siempre van Ujú. a venir, siempre van a venir nuevas formas de comunicar. Yes. Sí, ahora recientemente tú no solamente vas a tener que hablar con el cliente y comunicarte con el cliente, sino trabajar con la inteligencia artificial para que eduques a la inteligencia artificial y poderte comunicar con el cliente. Porque ahora, igual que como cuando tuvimos la conexión con el Internet, pues ahora hay que tenemos un complemento tecnológico que Ujú. nos lleva a vernos ahí, porque todo va a estar montado ya ahí. Ya Sí. muchas empresas están montando todas sus estrategias en base a todo esto. Wow. Y sin embargo, muchas veces tú todavía no estás ahí en querer dar Ujú, ese paso, en querer, ujú, en querer moverte a eso. Pero lo que nunca va a cambiar de todo eso que surja es tu estrategia de tu planificación. O sea, tú saber dónde estás y hacia dónde vas, eso no lo va a cambiar ninguna tecnología. Eso ok, siempre cierto. vas a tener tú que liderarlo y saber que es lo que sí tienes que aprender y construir. O sea, creo que lo que más las emprendedoras, y por eso que las estadísticas no mienten, de que Ujú, lamentablemente más del 80% fracasa en su primer año, no es solo por un tema de planificación, es un tema de que esa planificación incluye muchos otros músculos, como la ujú, finanza, como las estrategias, como todos los planes que hay que trabajar ahí dentro. Entonces, a veces te llevas de una idea, entras aquí a un cursito que te dice, este es el ABC del emprendimiento y está bien, todo ese camino hay que recorrerlo, pero si tú realmente no recorres el camino estratégico de alta inversión y de buscar realmente gente ujú, que te ayude a solucionar todo eso, ya sea un mentor, un consultor o algo que te consolide y que te vea y que te haga verte, ujú. no va a ser lo mismo que tú ver todas esas tendencias que van a estar en el medio, que siempre van a estar, porque No, todos estamos hablando desde lo que sabemos. Y Instagram es plano, o sea, es plano. Tú ahí vas a ujú, ver siempre todo lo que encuentres, pero está tú en saber discernir qué escoges y qué necesitas de eso, como cuando vas al supermercado y haces una compra y obviamente si vas al supermercado sin hambre, pues vas a comprar bien, porque vas a comprar lo que necesitas, pero si vas con hambre, vas a comprar lo que no necesitas y lo que necesitas también. Y eso pasa cuando estás consumiendo contenido. Podríamos decir que tú eres la brújula para alcanzar el norte. Porque Totalmente. a veces pensamos que la brújula la tiene donde la brújula, no, o sea, el único que conoce tu norte, pues eres tú. Es Así es. poderosísimo. Kenia, si hoy dijéramos o estuviéramos aquí hablando con alguien que dice, mira, yo quiero emprender, pero tengo muchísimas dudas, ¿cuál sería un consejo que tú le dirías? Uno solo. Que entienda su porqué. Yo creo que Simon Sinek ahí no se equivoca con entender su círculo dorado. O sea, no basta con que tú veas lo que está afuera. Necesitas ir adentro a lo que te mueve. Si no tienes esa claridad de qué es lo que te mueve, el por qué estás haciendo lo que haces, eh, vas a estar simplemente haciendo cosas que no tienen nada que ver contigo y entonces no van a conectar nunca. Entonces siempre entiende cuál es ese por qué. Mi por qué Ujú, cuando yo estaba en crisis no solamente era ayudar a otras personas, sí, eso era parte, esa era una de las capas del círculo, pero la capa ujú. más importante era yo. Poderoso. Y hay muchos Entonces, círculos en gestión emocional y en gestión de que empiezan con el yo, es el más pequeño. exacto, Y en la escala neurológica, el problema es la identidad yo. así es.
Y Mira, es que todo eres llega tú. ahí. Todo, o sea, todos coinciden en algo, o sea, yo importa mucho. Gracias, Kenia, por tu tiempo, por el espacio que abriste para compartir con nosotros esta sabiduría que tienes. Entre reunión, Ajá, ¿cómo? digo, entre reunión y reunión abrimos un hueco ahí. Ay, sí, 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 sí se puede. Siempre podemos crear el espacio. Eh, Kenia, ¿cómo es tu Instagram? Arroba Kenia. Kenia.Vázquez G. Kenia.Vázquez G. Bueno, síganla porque ella tiene muchos servicios y sé que tiene un programa que es para apoyarle a los emprendedores. Y gracias a todos los que se conectaron, nosotros estamos aquí también para servirles. Hay mucha información de valor que, como yo coincido completamente con Kenia de la importancia que está en trabajar desde el ser y no desde el hacer, porque si no sabemos quién somos, pues nos llevan como la plumita en el aire de Forrest Gump. Yo siempre lo veo así, o sea, a ella la dirige es el viento. Nosotros Así no es, nos queremos que nos dirija el viento, queremos dirigir el timón nosotros. así Gracias por es. conectarse, gracias Kenia por A este ti, espacio, que tengan un extraordinario día. Cuídate cuídate. mucho, Kenia, gracias.